Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas por las que nos guía el filósofo Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? Creo que hoy vas a hablar de un personaje llamado Gustav Landauer, ¿no? Hola querido Jorge, hola queridos oyentes. Nosotros estuvimos tomando el motivo de Atenas y Jerusalén como una figura, como la figura de una tensión que recorre gran parte del pensamiento de Occidente, de nuestro pensamiento. Y también vimos que podía haber modalidades de esa tensión. Lo hemos visto como Roma y Jerusalén, hasta como París y Jerusalén. Y hoy quería referirme a otra modulación de esta oposición, que es ya no Jerusalén y algún otro espacio simbólico, figural, otra entidad jurídica, nacional, otro país, sino entre dos figuras pregnantes en la cultura de Occidente, que es una suerte de Jerusalén realmente existente y la verdadera Jerusalén, la Jerusalén celeste o divina. Bueno, esta oposición fue sobre todo explotada y tomaron de recurso de ella cierto pensamiento católico preconciliar, católico chauvinista, católico de tintes a veces fascista, sobre todo en el periodo de la preguerra, haciendo una lectura muy particular, retomando una idea totalmente ajena a cualquier idea, por supuesto, excluyente o fundamentalista de San Agustín, la diferencia entre la Jerusalén realmente existente y la Jerusalén divina. Si por un lado esta oposición fue explotada para proveer al pensamiento nacionalista, chauvinista, fundamentalista, sus aspectos antisemitas, haciendo jugar precisamente contra el colectivo judío, la propia Jerusalén celeste, identificando a los judíos como la Jerusalén real o meramente existente y oponiéndoles una Jerusalén celeste que sería la Jerusalén redimida, salvada, liberada. Al mismo tiempo, esta figura de una Jerusalén real o de una Jerusalén meramente existente o histórica y una Jerusalén utópica, una Jerusalén eidética, ideal, soñada, imaginada, casi como una idea regulativa kantiana, es decir, como una idea aspiracional que se plantea como un polo a alcanzar, como una eterna tarea. Esa Jerusalén también influyó de una manera creativa en gran parte del pensamiento anarquista y socialista del siglo XX, sobre todo de pensadores judíos de Europa, Europa del Este y de Europa Central. Entre esos pensadores y aquellos que de manera más creativa explotaron este motivo, se cuenta Gustav Landauer, sobre quien hoy me quiero referir. Gustav Landauer es un pensador, pero también un militante histórico, una persona muy comprometida y que en su compromiso cayó bajo todas las aporías y dilemas que caen los pensadores e intelectuales que se comprometen con un curso real de acontecimientos históricos y caen en esas tragedias que nosotros conocemos
de las revoluciones que ponen a los intelectuales o a los escritores frente a dilemas, y que en general, por supuesto, son dilemas indecidibles, que en general terminan dibujando biografías trágicas. Entre esas biografías trágicas seguro se encuentra la de Gustav Landauer. Gustav Landauer, que como tantos jóvenes judíos de la Alemania guillermina, estamos hablando de 1900, principios de siglo, principios siglo XX, judío alemán, abandona muy tempranamente el marxismo, se pasa al anarcosindicalismo, abreva en lecturas de Proudhon, del príncipe Kropotkin, pero también de William Morris, de Fournier, traduce las cartas de prisión de Oscar Wilde. Si no me equivoco, incluso ahora asocié por Oscar Wilde su mujer, que muere en el 18, fue la libretista, la autora de la ópera de Richard Strauss, Salomé, que recuerdan ustedes que había sido también por los mismos años una obra que había causado mucho escándalo, escrita por Oscar Wilde. Vale decir, de alguna manera Landauer participaba de ese mundo cultural que, justamente por cultural, no solo por ideas anarquistas o socialistas, tenía entre su constelación ideológica, por ejemplo, a el credo de la no violencia de Tolstoy, incluía, y sobre todo incluía su amistad con intelectuales judíos muy importantes de la época. El más importante y su gran amigo fue Martin Buber, también Ernst Toller, que participó, y ahora me voy a referir a eso, de la República Socialista, de la revolución fallida en el sur de Alemania. Esta revolución o golpe de Estado, como ustedes quieran llamarlo, que aparte fue un proceso muy complejo en el que precisamente toda esa generación de judíos vinculados al socialismo, a las ideas utópicas, etcétera, etcétera, estuvo comprometido por lo menos en sus dos primeras etapas. En la última etapa, que viró esa República Socialista de Baviera, esa República de los Soviets de Baviera entre el 18 y el 19, ya en su tercera etapa, que viró hacia una especie de dictadura bolchevique, autoritaria, bastante loca, ahí ya ni Landauer, ni Ernst Toller, ni Kurt Eisner estaban tan comprometidos. Pero Gustav Landauer es muy interesante porque realmente él desarrolló un pensamiento alternativo, si uno quisiera decirlo con palabras de hoy, basado en ideas bastante sofisticadas, nada improvisadas, acerca de la organización política no estatal, no jerárquica, comunal, consejista, para ser más exacto, que incluso abrevaba como en dos fuentes, varias, ¿no? William Morris, el falansterio, etcétera, etcétera, toda esa tradición anarquista. Pero, y ahora me voy a referir a eso, hay un texto del que se llama Incitación al Socialismo, de 1911, en el que toma directamente las fuentes judías mosaicas, bíblicas, la renuencia, el prurito, la renuencia, el recelo judío frente a la monarquía, frente al centralismo, el rechazo a las figuras monárquicas, que de alguna manera el cristianismo, convirtiendo a Jesús en rey de reyes y explotando esa figura monárquica, fundó una teología política en la Edad Media, también estudiada por Kantorowicz, y sin embargo el judaísmo siempre tuvo como esa especie de rechazo
por las formas estatales, jerárquicas. Bueno, en Incitación al Socialismo de 1911, Landauer, pero no solo la cuestión política, Landauer escribe un libro que es una maravilla, que ahora se reeditó, medio como que se acaba de reeditar, con una excelente traducción, excelente realmente traducción de Piccoli, de Héctor Piccoli, que se llama Escepticismo y Mística. Escepticismo y Mística es un trabajo anterior a Incitación al Socialismo de 1903, pero en el que Landauer avanza realmente una idea cuasi religiosa y mística, pero también con elementos de crítica del lenguaje que adelantan a los trabajos de Wittgenstein, porque aparte Landauer era muy amigo de Fritz Mauer, un gran teórico de la teoría del lenguaje, y el libro Escepticismo y Mística es, yo diría, al mismo tiempo que hoy está editado en español por Editorial Herder, en una edición buenísima con un prólogo de Silvana Rabinovich, muy interesante, también por la última parte, por la situación actual en México. Silvana es una estudiosa, una discípula de Derrida, que se ha dedicado también al pensamiento de Levinas. Y el libro de Landauer, Escepticismo y Mística, que hoy podemos tenerlo en español, podemos leerlo en español, es un texto magnífico porque allí se ve ese quiasmo, ese blend, ese encuentro entre las tradiciones anarquistas y el pensamiento místico judío, en una persona que vivió en carne propia y además murió, porque Landauer es asesinado, digamos, por la contrarrevolución, por la reacción, por la represión de ese gobierno provisional revolucionario que se había instalado en el sur de Alemania, en las ciudades bávaras, en la República Muniquesa, y hay una brutal represión. De todos modos, esa república consejista había tenido, como dije, un viraje bastante autoritario hacia el final, bajo la dirección de Eugène Leviné, a quien lo matan aparte en 1919. Pero lo que es muy interesante son las discusiones que tiene Buber con su amigo, pidiéndole que se retire de su compromiso político con la República Consejista Alemana, porque Buber veía ciertos virajes que podía tener, que efectivamente los tuvo. Y lo que es impresionante es el final de Landauer. Landauer muere literalmente molido a palos por la policía, por la represión de la República anarquista, consejista en el sur de Alemania. El impacto de la muerte de Landauer, aún hoy en Alemania hay monumentos, hay homenajes, y el impacto que tuvo la muerte de Landauer en el propio Martin Buber, que lo recuerda de manera muy vívida. E incluso en su evocación, Buber hace una cosa increíble, lo compara la muerte de Landauer con una figura crística, con el tipo de martirologio, con una geografía, con una historia de los santos. E incluso, si mal no recuerdo, Buber evoca un fresco, un mural en la iglesia de Breccia, en Italia, cuya superficie estaba cubierta de hombres crucificados, y donde dice que se veían cruces extendidas hasta el horizonte, y dice Buber: allí me pareció ver la verdadera forma de Jesucristo en una de esas cruces
veo a Gustav Landauer. Hay un testimonio de la muerte de Landauer, es todo un momento que ha sido también, es un momento de la historiografía y de la historia de las ideas y de las revoluciones del siglo XX, ese momento de la muerte de Landauer. Decía Tolier, tiene unos testimonios, Ernst Tolier, quien participó, aparte, un gran intelectual, escritor, ensayista, novelista importantísimo alemán, judío, amigo de Kurt Eisner, que había sido discípulo de Hermann Cohen en Alemania. Es decir, ahí hay toda constelación de pensadores, de intelectuales. Bueno, cuando los guardias blancos, que eran estos, digamos, la contrarrevolución que castigó a la República Consejista alemana, que por otra parte se había desmadrado de algún modo de sus objetivos iniciales. Cuando llegan los soldados y prácticamente, como digo, dan la orden de que Landauer debe ser fusilado, un oficial le da un golpe en la cabeza con el mango de un látigo y, según relata Tolier, ante esa señal los soldados se arrojaron sobre él, sobre Landauer, como lobos, y lo mataron a tiros, golpes y puntapiés. Bueno, hay una historia de las últimas palabras de Landauer que habrían sido: ahora que viene la muerte hay que mantener la frente alta. Landauer había mantenido en los últimos años de esta república una función gubernamental, una función, había sido funcionario de este gobierno provisional, un puesto en cultura, pero era totalmente ajeno a el giro bolchevique que había tenido el final de esa revolución fallida. Él siempre se reivindicó anarquista. Así que bueno, esta sería una historia de un cierto tipo o una cierta modalidad que adquirieron estas formas de Jerusalén divinas o celestes, a lo que los pensadores del siglo XX, quizás más que del XXI, se entregaron su vida. Muchos de ellos entregaron su vida con errores políticos, con expectativas que podían transformarse al concretarse en absolutamente inversas a las intenciones iniciales de los actores, pero que no deja de ser una tragedia, quizás, que en esta época no somos dignos, una vara muy alta para nosotros. Entonces dejo mi recomendación de Escepticismo y Mística, que editó Herder, de Gustav Landauer, y una recomendación también muy especial por si algún oyente lee en italiano. Hay una filósofa muy, muy interesante, actual, muy joven, que se llama Pisano, y que acaba de publicar, la editorial es Castelvecchi, un libro excelente, una recopilación de ensayos de Landauer, curados, editados por esta filósofa Libera Pisano, que se llama Esilio e Anarchia, scritti ebraici, exilio y anarquía, escritos judíos, que recoge específicamente los ensayos judíos de Landauer y, por otra parte, discurre acerca de la metafísica que estaba detrás de esta especie de santo laico judío anarquista. Muchas gracias, Pablo Dreisig, por esta visión de la obra de alguien aparentemente tan alejado del tema de esta sección, pero que justamente se vincula con ese mundo idílico, ¿no? Con la Jerusalén divina de la que sí habla mucho la filosofía. Muchas gracias y nos vemos, o nos escuchamos mejor, en la próxima edición. Bueno, un abrazo y muchas gracias, Jorge, y a los oyentes.